Lo único que importa realmente para tener una cierta estabilidad y un cierto retiro para el futuro no es en donde inviertas, mientras sea algo coherente, sino tu tasa de ahorro. Benito Báez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Al contrario. Voy a leer un poquito de tu semblanza. Si la riego en algo, me avisas. El día de hoy nos acompaña en Escala de Grises Benito Báez. Benito estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el ITAM y el posgrado en Administración en la Universidad de Texas en Austin. Comenzó su carrera en el banco suizo UBS, donde trabajó durante 14 años y llegó a ser la cabeza de la mesa de trading en renta variable. Durante los últimos 4 años, Benito ha sido el director de la mesa de capitales en Casa de Bolsa Finamex, posición bajo la cual cubre a una mezcla diversa de clientes institucionales, tanto locales como internacionales. Bajo su liderazgo desde el 2022, Finamex alcanzó y ha mantenido el primer lugar como la casa de bolsa con mayor monto operado en renta variable en México. Me encantaría decirte que la gente entiende lo que es una renta variable. Lo que es una renta variable. Ya lo hemos explicado aquí en Escala de Grises. Así es que, mi querido Benito, gracias por estar aquí. Gracias por darte la vuelta, etcétera. Creo que vamos a cubrir bastantes conceptos. Pero yo empezaría con decirte o preguntarte, ¿qué haces tú todos los días en tu chamba? Porque suena muy bonito, pero la gente seguramente no tiene ni idea de lo que hace. Yo tampoco tengo idea en general, porque la verdad es que es un mercado muy dinámico, como tú bien sabes. Mi día a día realmente se concentra en conservar relaciones, ejecutar órdenes y estar representando a nuestros clientes en el mercado, ¿no? ¿En qué mercado? ¿Qué operas? Yo particularmente llevo 18 años teniendo una carrera en lo que es la renta variable en México, que son acciones realmente, ¿no? Acciones, puedes comprar Cemex o puedes comprar Walmart de México, Bimbo, cosas así, pero también nuestro mercado ha tenido un desarrollo muy particular que se llama el SIC, que si tú ves el universo de acciones, tanto tienes un universo local, que son las empresas que conocemos, ¿no? Del día a día, Cemex, Bimbo, FEMSA, etcétera. América Móvil, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un otro mercado, digamos, que es la parte internacional de cotizaciones. ¿Qué eso significa, no? Sistema Internacional de Cotización. Así es. Okay. Y eso realmente, eso tiene desde el 2008 de existir, pero realmente si tú ves cómo han evolucionado otros mercados latinoamericanos, el hecho de que en México existan esta facilidad para poder invertir en millares de emisoras internacionales, pues entonces eso en muchos sentidos salvó nuestro mercado, ¿no? El mercado local. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, en este sistema internacional de cotizaciones, tú también estás operando las acciones de Facebook, de Apple, de Amazon, todas estas acciones que la gente quiere tener aquí en México en su cuenta en una casa de bolsa local. Contigo yo puedo ir y acceder a comprar desde el Walmex mexicano, el Cemex mexicano o ese Facebook o ese Amazon. Sí. Contigo, tú eres el responsable de estar dando y comprando y vendiendo eso. Así es, yo soy el intermediario y realmente es muy diverso, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos tenido clientes que, por ejemplo, compran acciones europeas, polacas, por ejemplo, sobre una acción que genera contenido en videojuegos. El ejemplo es CD Projekt Red, Okay. ¿no? Es una empresa polaca que genera contenido a través de plataformas de PlayStation, etcétera, etcétera, y hace proyectos muy grandes y hacen juegos que son muy, muy populares. Entonces, puedes tú hacer ese tipo de cosas. Puedes invertir en emisoras en Japón, en Hong Kong. Realmente es muy global ya. Entonces, alguien en México con su cuenta en una casa de bolsa, en este caso donde tú trabajas en Finamex, tú puedes acceder a esa acción polaca sentado prácticamente desde un celular y te llega a ti la orden y tú
mediante tu chamba te dedicas a traer esa acción polaca y que esta persona la tenga Así en es. su portafolio. Y lo importante es que está determinado, digamos, en alguna forma, en el mercado mexicano, ¿no? Entonces, una persona que tiene 10,000 pesos o menos, o lo que sea, puede decir, yo quiero comprar esta acción polaca y va a estar registrada y tú vas a ser dueño de esa acción en México. Okay. Y eso es muy importante. Totalmente. Ahora, si tú fueras, ahorita estamos en el 2023 y claramente ya no es ese antiguo famoso piso de remates donde la gente corría y compraba una acción y demás. Si tú hubieras empezado tu carrera o desarrollado tu carrera en los 80s, serías esa persona, el que está yendo a correr de un lado a otro a comprar las acciones y estaba gritando y demás para más o menos ponerle o aterrizarlo al concepto de la gente y que entienda, ¿no? Esa es la persona que soy. Si tú ves el logo de Wall Street, pero lo mueves al logo de Tortilla Street, entonces, en México. del cual muy orgullosamente soy, pues eso hubiera sido, ¿no? Okay. O sea, realmente yo hubiera sido esa persona que si hubiera antes, como funcionaban es que había corros, ¿no? ¿Y qué es el corro, no? Entonces, explicando qué es un corro. El corro es en donde las transacciones se concretan, ¿no? Entonces, hay una persona que quiere comprar, hay una persona que quiere vender y dicen, te compro 10,000 títulos a 10 pesos. No, te los vendo a 10.05. ¿Ok? Y entonces la famosísima frase de cerrado. Y eso es algo muy importante. Porque en este mercado, digamos que subindustria en la que vivimos, en la que tú también eres parte, Sí. la verdad es que tu palabra vale muchísimo, ¿no? Y el hecho de decir cerrado, y lo veías, ¿no? O sea, a mí nunca me tocó realmente estar en el piso de remates, porque yo llegué post eso. Pero lo que siempre se permeó, el espíritu que siempre se permeó es cerrado y vas a respetar tu palabra. Si yo quedé contigo de cerrar 10,000 acciones de Cemex a 10.05 y te dije cerrado, entonces se va a cumplir esa plazo. Es algo así como una deuda de honor, ¿no? Es un pacto de honor que tienes que cumplir independientemente de que hoy ya electrónicamente se haga o no. Si tú y yo lo acordamos con una palabra, está hecho y punto. Completamente, pero lo electrónico Ahora profundiza más ese compromiso. Entonces ahora vamos a viajar de los 80s, que tú hubieras sido ese cuate que estaba corriendo de un lado a otro y gritando, compro las acciones famosas de Telmex, ¿no? Compro Telmex. Y cuando viajamos al 2023, claramente ese piso de remates, como tú bien mencionas, que para cuestiones de México sigue estando ahí en Avenida Reforma, en la Bolsa, simbólicamente sigue el edificio, donde era, pero ya no hay gente Y ahí, donde ¿no? se hace la transaccionalidad también. O sea, ya electrónicamente ahí es donde está cayendo todo. Ahí es donde se consolida. Entonces ahora te vas al 2023 y cada casa de bolsa está sentada en su oficina. Sí. Tú tienes X cantidad de pantallas y ya todo es electrónico, ¿no es cierto? Es cierto. Tienes ocasiones en donde los clientes te buscarán y si hay algún trato especial para órdenes que necesites hacer porque eres un especialista en trading o eres alguien que tiene una cierta actividad en cierto tipo de valores, entonces te buscan. Pero por lo general, mucho ya es completamente electrónico. Sí. Entonces, dime una cosa, a nivel electrónico, Benito, ¿cómo funciona ahora ya? O sea, yo te he escuchado discutiendo dentro de este argot, en específico de tu mercado de la renta variable, que las velocidades, ya el argot en cuestión de tecnología, ya llegamos a niveles ridículos. Es decir, tú antes ponías ese papelito y decías comprar, y si yo compré y llegaba alguien más con un papelito a decir yo también compro, pues habían delays de segundos, minutos, la gente corría en ese entonces. ¿O todo el día? O todo el día estabas así. Pero ahorita ya nomás son clics. Y como todo mundo puede hacer clics, ¿de qué velocidades estamos hablando? ¿Cómo juega ya la tecnología en tu negocio hoy por hoy? Para ponerlo en un contexto así como, digamos que hablando de lo mínimo que pudieras llegar a considerar. Hay clientes que su mínimo indispensable para poder tener una relación comercial contigo y considerar que tu casa de bolsa o la firma a la que representas es
competitivo, pues estás hablando de 500 microsegundos. 500 microsegundos. Es decir, un segundo partido Son 1000 microsegundos, es un milisegundo. Entonces, 1000 milisegundos. Y entonces, ¿no? si tú eres más lento que que 500 microsegundos, estás fuera del negocio. Estoy fuera. Totalmente. ¿En qué momento, o sea, con todo respeto, en qué momento tú ya estás fuera del negocio? O sea, ya como ser humano estás a punto de estar fuera del negocio, ¿no? Bueno, o sea, esta industria en particular, todo el tiempo se trata de hacer un squeeze hasta dónde pueden llegar las instituciones. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces ¿cuánta es tu latencia? ¿Cuánto es lo mínimo que puedes dar? ¿Cuánto es el mínimo corretaje que te puedo cobrar? ¿Cuánto es? Todo es para abajo y para abajo y para abajo. Con el propósito de llegar a lo más eficiente posible a costa de la efectividad o la profitabilidad tuya, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, el hecho de tener el privilegio de estar en negocio con firmas globales, realmente globales, que tienen modelos de negocio que sería muy difícil entender, porque, por ejemplo, hay ciertos tipos de clientes que tú llegas y te dicen, sí, pues yo te voy a mandar toda esta operación, vas a cobrarme esto, mis requerimientos son esto, ok, va. Y de repente te das cuenta que un cliente, pues igual es el 10% de toda la bolsa mexicana. Un cliente internacional puede ser el 10% de la bolsa o mexicana. O el 5%. Punto. Entonces, si yo, para poner las cosas en perspectiva, ¿qué tamaño tiene México? ¿Cuánto opera México? ¿Cuánta lana va y viene entre las instituciones en el mercado de renta variable en México? $1,000 millones al día. $1,000 millones al día, algo así como 18,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos. En Estados Unidos, más o menos, ¿cuál es el tamaño, la diferencia, el ratio? Para ponerlo en perspectiva, Apple, la acción, opera 10 veces lo que opera México en un día. Una acción. Apple. Opera 10 veces lo que opera todo el mercado mexicano. Así es. Todos los días. Todos los días. Entonces, todo el mercado de Estados Unidos, ¿cuántas múltiplos de veces opera México? No sé. Tal vez 1000 veces. La verdad es que la manera en la que está profundizado el mercado, en los mercados desarrollados realmente, porque no solo es Estados Unidos, ¿no? También es Europa, claro. También es Japón, por ejemplo, China, ¿no? Las necesidades de financiamiento son distintas. En donde en ciertos países y en ciertas regiones es mucho más aparente la necesidad de financiamiento que en México. México es un país muy, muy particular. Con poca, o sea, es decir, las empresas que van a ese mercado de valores a financiarse, en China, en Europa, en Estados Unidos, ese mercado es mucho más frecuente para ellas, mientras que en México a lo mejor no hay tantas empresas que requieran ese financiamiento, no hay tanto desarrollo, ¿no? Te habla de una falta de desarrollo en México, ¿no? Pues no sé si es una falta de desarrollo, lo que sí es un exceso de liquidez. Sí. Y te voy a dar un ejemplo. Hace 5 años leí sobre una empresa de Baja California que le mete de CAPEX, que es lo que gastas en tu negocio para hacerlo crecer. Lo que sigues reinvirtiendo año con año. Correcto. Que es una pesquera. Y decía, pesquera va a invertir de aquí a 5 años $100 millones para hacer crecer su negocio. Entonces, o sea, es una pesquera grande, es una pesquera chica, no sabes, o sea, es pesquera XYZ, así se llama, pero le están metiendo $100 millones al año en reinversión para el crecimiento de su empresa. Esa es una empresa que podría cotizar en bolsa, pero el punto es que ellos no lo necesitan. No les interesa entonces ir a ese mercado público para que tú empieces a hacer las transacciones de esas acciones. Así es. Y entonces tal vez es un tema de que tal vez no quieran el exposure, tal vez no quieran el added work de tener un IR, un CFO, tener que hacer reportes trimestrales diarios. O sea, es mucho trabajo. Ser pública, ser una empresa pública es tremendo. Es muchísimo trabajo.
Vamos a pasar un poquito al tema. Hemos visto el tamaño de México contra Estados Unidos, me lo has mencionado, el rol de la tecnología, en específico lo que haces, etcétera. Tú todos los días, como nos explicaste al principio de la entrevista, estás comprando y vendiendo acciones, ¿no? O sea, literal, eres de las personas en México que más opera, compra y vende acciones. Entonces, tú puedes ver a un cliente, a una Afore, un fondo de inversión que compra y después que está vendiendo, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hablado aquí en Escala de Grises, que hay una palabra muy del argot financiero que se llama cascador, ¿no? El que está compra y vende y compra y vende. En la pandemia se hizo muy famoso porque mucha gente, en teoría, se hizo muy millonaria con Bitcoin y que subían acciones y estaban comprando y vendiendo. Y entonces hizo un mito alrededor de esta concepción de yo soy muy bueno para comprar barato y vender caro. Tú eres un profesional que lleva 18 años haciendo esto. ¿Qué opinas para hacerse de un patrimonio una persona? ¿Es correcta esa concepción de que comprando y vendiendo vas a generar ese rendimiento para tu retiro? ¿O eres una persona que tú piensas que el largo plazo es la única opción? ¿Cómo ves estas dos concepciones, siendo que tú eres el profesional del compra y vende y compra y vende? Entonces hay un ejemplo muy padre que sucedió, que fue el ejemplo de GameStop, que son estas retaileras de videojuegos en Estados Unidos, en donde pues de repente salió un término que se llamaba Reddit Trading. Y básicamente era toda una comunidad en Reddit que decían, vamos a 50,000 personas comprar cada quien, no sé, 20 o 100 dólares de GameStop y subirla, y subirla, y subirla. Y tenías del otro lado hedge funds, instituciones financieras en Estados Unidos que se iban corto, que es vender apostando a que va a bajar una acción. Y entonces hizo una guerra entre el mainstream y Wall Street, ¿no? Entre el niño que estaba en su casa, los chavos o muchos adultos, pero en su casa, sí, gente como tú y como yo comprando, contra estas grandes instituciones vendiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Tuvimos todo este dinero gratis y la gente lo que hacía, en vez de pagar su mortgage, pagar su car payments, lo que hacía es que tomaban sus $3,000 al mes del gobierno, lo metían a la bolsa y la verdad es que del 2020 al 2022 no dejó de subir. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú con $3,000 al mes lo metías en Bitcoin, en un mes duplicabas, lo vendías y tenías $6,000. Y así N ejemplos. Yo empecé como trader en una mesa. De hecho, fui back office, tuve la oportunidad de ser parte de una mesa del front office como trader y luego me hice sales trader y luego desk head. Pero mi experiencia como trader me enseñó mucho. Y la verdad es que si yo supiera cómo comprar barato y vender caro, no estaría aquí. O sea, estaría en Saint-Tropez, literal. Es que ya hace frío en Saint-Tropez, no me importa eso. Pero literalmente estaría en un barco, en algún lugar, comprando barato y vendiendo caro cosas. Y la verdad es que es muy poca la gente que tiene esa sensibilidad, el knowledge, la profundidad del mercado, la valentía de poder apostar de esa forma. Lo que tú me estás diciendo es tú, que eres un profesional que lleva 18 años comprando y vendiendo acciones, viendo cómo entran, viendo todas las historias. Hemos hablado también aquí en Escala de Grises que las inversiones tienen que ser vistas en el largo plazo. Y por lo que me estás diciendo después de 18 años de experiencia, es correcto. Hablando de largo plazo, vamos a hablar de tu percepción. Salte del mercado financiero un poco. Te conozco y eres una persona, y por eso te invité aquí, muy disciplinada. Por ser una persona. Por ser una persona. Eres una persona muy disciplinada a nivel financiero, ¿no? A nivel financiero personal me refiero. Dentro de lo que tú vas ahorrando todos los años y estás separando y tienes limitados los gastos, etcétera, etcétera, a mí me gustaría platicar de un concepto que también hemos hablado aquí, que es la tierra, los bienes raíces. Tú estás en el mercado financiero, que es más sexy, ¿no? Comprar una acción de Walmex y de Apple y que vendan y que suban y demás. Sin embargo, tú eres un creyente en el largo plazo y eres un creyente de los bienes raíces. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Estás parcialmente correcto.
La verdad es que mi filosofía personal para invertir dinero, no importa en dónde estés metiendo tu dinero, sea bienes raíces, sea en la bolsa, sea en bonos, sea en un carrito de quecas. A lo que voy es, suceden cosas en las inversiones siempre, pero lo único que puede llegar a ser constante es lo que tú decides meter dentro de tu patrimonio en tu vida. Entonces, mientras tú tengas una disciplina con tu tasa de ahorro, realmente en términos de, o sea, para mí, y esta es mi filosofía personal, lo único que importa realmente para tener una cierta estabilidad y un cierto retiro para el futuro, no es en donde inviertas, mientras sea algo coherente, sino tu tasa de ahorro. Ok. Ahora, dime una cosa, ya hablando en específico, si tú puedes poner la pregunta del millón y ponme tu portafolio de inversión. ¿En qué inviertes tu lana? En términos de porcentaje, hoy por hoy yo checo a Benito Báez y más o menos cómo lo estás viendo. ¿Qué porcentaje tienes en qué? Puede ser de lo más conservador, pero realmente, sí. ¿Cómo lo tienes? Yo la verdad es que soy muy adverso al riesgo para mi portafolio personal. Si tuviera que asignar 100 pesos, tengo probablemente 20% en real estate. O sea, departamentos, sí, algún departamentos, terreno, por ejemplo. ¿Sí? Departamentos que me den rentas, 60% renta fija, porque yo valoro mucho retornos en efectivo. Es decir, tú compras un bono, un CETE, que los que hemos hablado aquí en escala de grises, lo compras en 9 y te lo regresan en 10 y ese uno es tu rendimiento. Esa es la renta fija, que aquí ya es un concepto que hemos hablado muchísimo. Sí. Como el 60% lo tienes ahí. O sea, sí, 65%. 65. Y olvídate que lo compras a 9 y luego lo vendes a 10. A mí lo que me importa son mis distribuciones de efectivo. Que cada X tiempo te lo esté pagando esa renta fija, como una renta literal fija que tú ya sabes con la cual vas a comprar. Así es. 65% y 25% departamentos. Departamentos y el resto pues renta variable, o sea, equities, S&P o algo muy bastante estándar. Pero si yo puedo darle a alguien una recomendación de qué hacer, cuando yo desde que tenía 25 años, cuando empecé en este negocio, debí de haber invertido mucho más dinero, tal vez el 50 o 60% de mi dinero en literalmente el S&P, y ahorita será mucho más. Entonces, hoy por hoy ya tienes una cartera hecha, lo que nos estás diciendo, 25% en renta en departamentos, en bienes raíces, 65% en renta fija y el resto en renta variable, ¿no? Como lo conocemos. Pero si a mi pregunta, y me la contestaste porque te lo iba a decir, si regresaras el tiempo, ¿qué habrías hecho distinto para alguien que a lo mejor está saliendo de la universidad y le están dando su primer sueldo? Sí. Le dirías que la proporción en renta variable que fuera mucho más agresiva. Mucho más. Y la verdad es que solo es un tema de inflación. O sea, es así de fácil. Y la inflación, en mi opinión, es una cosa que se mide literalmente con la cantidad de gente. Porque en México, hace 70 años, éramos 35 millones de personas. Y ahorita somos 135 millones, ¿no? Y lo mismo pasó en Estados Unidos. Y lo mismo está pasando en los países que están creciendo, ¿no? Entonces, cuando inviertes en ese tipo de instrumentos, la inflación solita te lleva para que se haga un re-rating, para que, pues sí, a veces tendrás años muy malos, pero en general, yo lo que hubiera hecho, y tendría tal vez el doble de ahorrado de lo que tengo ahora, es 50% renta variable, 25% una renta en un inmueble y 25 en inmuebles, y 25% renta fija. Con eso me quedo. Señor Benito Báez, te agradezco muchísimo el día de hoy. Gracias a ti. Que nos acompañes en Escala de Grises. Muchas Espero gracias. tenerte como invitado recurrente, por supuesto. Muchas gracias, me encantaría. Esto fue Escala de Grises. Mi nombre es Oscar Luna Farel. Nos vemos en el próximo capítulo.